Al principio, claro que creía en este proyecto, pero superó mis expectativas. Tenía un poco de miedo. Totalmente recomendable para toda la gente que tenga ganas de emprender, que tenga ganas de divertirse, que tenga ganas de conocer gente nueva, de conocer un mundo completamente diferente y sobre todo que tenga ganas de superarse. Fue la mejor decisión de nuestras vidas. Así como yo, una persona de México, vio oportunidades allá, personas de todo el mundo vieron oportunidades allá. La verdad fue una experiencia increíble porque solo me ayudó a ver que si quieres, puedes y tienes el potencial de hacer lo que te propongas. El verano empresarial en Shanghái es un proyecto de muchos años. Llevamos 3 veranos con 77 alumnos, 22 empresas trabajando el día de hoy. El modelo del verano empresarial es hacer algo totalmente práctico, aprender haciendo, en el que nos basamos en la factibilidad, escalabilidad y largo plazo, donde un ingrediente muy importante es que el dinero es un indicador de desempeño, no un fin último de la empresa. Entonces estos 4 ingredientes hacen un modelo único en el que realmente hacemos empresas que transforman, que impactan en la sociedad y que son negocio. El equipo nos ayudó muchísimo para enfocarnos en qué proyecto queríamos, cómo podíamos hacerlo. Con la experiencia que ellos ya tenían, te impulsan mucho más porque a veces tú tampoco sabes. Tienes una idea, pero no sabes cómo hacerla realidad. Te van guiando, te van ayudando para que puedas hacer tu negocio, que sea un éxito. Algunos todavía estábamos dudosos de qué era lo que queríamos importar o de qué era el negocio que íbamos a hacer. Y la verdad es que con la plataforma que nos dieron allá en las oficinas en Shanghái, con el apoyo que tuvimos por parte de los profesores, también gracias a las visitas que tuvimos y las personas que nos fueron a visitar nos ampliaron mucho el panorama y la verdad es que esa parte nos ayudó mucho a ir aterrizando más nuestras ideas, a hacer un mejor plan de negocios. También nos fueron apoyando en el sentido de que ellos es que no le muevas por aquí, vete mejor por acá, con base en nuestra experiencia, esto ya no es tanta oportunidad, te recomiendo que platiques con esta persona y de esta forma fue evolucionando al punto de que ahora ya es una realidad. Muchísimo aprendizaje, cosas muy nuevas que no se aprenden hasta que estás ahí viviendo la experiencia. Me gusta mucho comparar China con, yo creo, lo que sería Nueva York en los 20, ¿no? Que es una ciudad de oportunidades, donde de repente se juntó varias personas de todo el mundo para perseguir el American Dream. Creo que ahora ya es más el Chinese Dream y el epicentro de Shanghái. La oportunidad de viajar a China no solamente está formando a los alumnos en su forma de hacer negocio, sino en las capacidades, como habíamos dicho, de interactuar con otro tipo de culturas. China ahorita está siendo un eje de cambio en el mundo, no solamente en el aspecto de negocios, sino también en la parte social, humanística, política, porque es un modelo que está dando resultados. La combinación de capitalismo y comunismo está creando algo muy interesante de analizar y que los chavos vivan algo que en décadas anteriores hubiera sido imposible de pensar, ¿no? Esos dos modelos económicos, políticos conviviendo, y eso hace que sea algo único. La ruta de la seda que se está retomando en China, o sea, son muchas variables que es muy importante que de una manera directa o indirecta todos los jóvenes que están ahorita estudiando en la universidad, su vida profesional va a estar marcada por China de alguna manera. Me fui en segundo semestre y me atreví porque siempre he tenido un amor muy grande hacia los negocios y quería aprender algo nuevo de otra cultura y de otro país. Les va a cambiar la mentalidad totalmente, les va a abrir un panorama que nunca se hubieran imaginado, van a poder voltear hacia otro lado y además es el momento de las oportunidades con China. O sea, hasta Carlos Slim lo dijo, hay que voltear a ver a China. Escogí China porque sé que es una potencia muy grande y que está creciendo cada vez más y además es una cultura muy diferente, entonces siento que es importante poderla conocer ahorita. Es todo un mercado de laboratorio China, Shanghái en realidad, para aplicar conocimientos de negocios en general, conocimientos de emprendimiento, de inteligencia emocional, de liderazgo, de, pues no sé, de oportunidades. Los chinos de ser productores ya están empezando a ser creadores de tecnología. Entonces yo creo que todo el dinero, todos los cerebros, toda la mezcla de inclusión que tienen allá ha generado innovación. Tuvimos una gran oportunidad de formación de empresas porque desarrollamos a partir del verano de 2017 los clústeres. Creamos 4 áreas y es posible que hagamos una quinta, que es empresas de comercio y servicio,
para todas las licenciaturas, negocios internacionales, etcétera, donde buscamos importar y exportar. Pero abrimos el verano también para arquitectura y diseño. China, en particular Shanghai, está siendo una vez más la vanguardia en todo lo que es arquitectura. Sus edificios, la tecnología en los nuevos edificios, los edificios más altos del mundo, es para arquitectos y diseñadores. El otro es ingeniería y tecnologías de la información. Uno de los puntos más importantes de innovación en el mundo está siendo Shenzhen, que está cerca de Shanghai, cerca de Hong Kong más bien, y eso es para ingeniería y tecnologías de información. Y el otro que es muy disruptivo e importante es derecho empresarial y propiedad intelectual, donde todos los financieros y abogados también los estamos enseñando a ser empresarios. Y este verano pusieron el ejemplo porque ya se inscribieron alumnos de agronomía de Querétaro. Entonces es probable que también abramos la especialidad en agronomía, porque el hacer empresas es para todos, no solamente para la escuela de negocios. Las posibilidades que se te abren, creo que una vez llegando a Shanghái es muy fácil ver que no es tan difícil hacer las cosas. En México se tiene un poco la creencia de que hay varias trabas que pone, ya sea normas del gobierno o bueno, nuestra propia mentalidad. Y es algo que en China se te quita. En China, la verdad, ves a gente haciendo de todo. O sea, negocios que en tu vida te hubieras imaginado que podías despegar, en China se están haciendo. Yo creo que se lo puedo recomendar a cualquier persona, ya que volvemos a lo mismo. Como Shanghái es una ciudad tan cosmopolita, que te vas a encontrar absolutamente de todo. Puedes encontrar desde gente apasionada del arte, gente apasionada de los negocios, gente muy creativa, gente que le encanta la moda, gente que le encanta los negocios. Hay para todos los perfiles. Lo que sí se necesita, con base en lo que yo viví, es ser un poco proactivo. En el verano tenemos 3 tipos de alumnos, pero el común denominador en los 3 tipos de alumnos es que estén decididos o por lo menos aventurarse a saber qué es lo que es ser empresario. Tenemos el alumno que no tiene idea de qué hacer de negocio, pero está seguro de ser empresario. En la visita a China y se le abre una visión y un mundo de oportunidades impresionante. El que ya tiene una idea, pero está muy incipiente, la está trabajando, la quiere consolidar. Y el tercero, que son de empresas familiares, que tenemos muchos en el tecnológico, el de empresa familiar puede detonarlo, incluso empezamos a trabajar con ellos antes para que cuando lleguen al verano su empresa ya esté operando. La experiencia de estar en un país desconocido, en un continente desconocido, lejano, pero también la experiencia de tener un grupo que te apoyaba muchísimo, que te apoyaban en cuanto a tus proyectos, en cómo realizarlo. Se hizo como un grupo, una familia muy bonita. Me sirvió para expandir un poco mis horizontes y ahora en todos mis nuevos negocios tengo un poco en cuenta todo lo que es el Medio Oriente y China, porque sé que es una gran oportunidad de negocio y porque como lo viví y lo pude sentir y pude estar ahí presente, entendí cómo funcionan ese tipo de negocios. Fue una experiencia muy diferente, igual fue como un shock cultural, pero increíble. Me encantó poder vivir en China como estudiante. Siento que no es lo mismo que ir como turista. Como todo es muy diferente, en el momento sí es un shock, pero ya cuando regresas y ves el contraste de lo que ellos piensan con lo que nosotros pensamos, hay muchas cosas que ellos ven que están bien, que nosotros también ni lo hubiéramos considerado y lo deberíamos empezar a implementar. Es un tema más de adaptación. Es importante llegar con ojos nuevos y saber que es una cultura diferente. No puedes llegar a otro país esperando que se comporten igual que en tu propio país. Pues cuando el alumno encuentra una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, de comportarse, eso hace que la mente del chamaco se abra. Ellos ya ven un nuevo mundo con una nueva visión y los hace respetar mucho otras maneras de pensar, porque en un principio llegan juzgando y después ya entienden que lo que tienen que hacer es qué es lo que está pasando en otra parte del mundo para entenderlo y que su manera de pensar no es la única, que hay muchas maneras de pensar, de creer, de trabajar y diferente a la de ellos y que está dando igual o mejores resultados. Totalmente sí. Todos los veranos. Todos los veranos. Pero que por supuesto que sí, que es una gran experiencia, que no tengan miedo, que no sientan que es un mundo totalmente diferente porque es increíble y vas a aprender muchas cosas. 这个夏天我们肯定们在上海。